Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Muy bien, ¿estamos listos para la palabra del Señor o no? Estamos desarrollando nuestra serie sobre familias saludables. Y hoy nos corresponde hablar de la paternidad. ¿Qué tal? La paternidad. Quiero invitarles a que se ubiquen en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo número 6. En este momento todavía no vamos a leer el pasaje, pero quiero que lo tenga listo para cuando sí lo vamos a leer. ¿Está conmigo? Quiero que empecemos hoy la meditación de la palabra definiendo qué es paternidad. Mire lo que es paternidad. La paternidad es el estado o condición que le permite a un varón ser padre. Esa es la definición. La palabra padre en la Biblia aparece en el Nuevo Testamento en los dos idiomas principales en los que fue escrito. Aparece en el griego y aparece en el hebreo. En el griego la palabra padre es pater, que significa, ¿qué significa? Iniciador, precursor, originador. Esta es muy importante, fuente. Los padres somos fuente. Y por supuesto, primero. Pero mire cómo se enriquece el concepto de padre cuando vemos la definición en el hebreo. En el hebreo, padre es la palabra Abba. Y significa, y me encanta esto, significa íntimo, el más familiar. Es decir, para los hebreos, por eso la palabra Abba en el hebreo es una palabra tierna, no es una palabra brusca. Es una palabra que cuando se dice Abba, lo que sería correcto interpretar en el español es papito. Es una palabra de cariño, porque es una palabra que describe a la persona más cercana. ¿Qué se supone que sea un padre? El más cercano a su esposa y el más cercano a sus hijos. Y también significa autoridad y guía. Ahora, la paternidad, mis hermanos, es fundamental en el diseño de Dios. Dios nos puso a los padres a cargar la imagen y la semejanza de nuestro Señor para manifestarla en la tierra. Y por eso esto es muy importante que lo entendamos. Papá y mamá, escúchame, bajo el concepto hebreo de familia, usted y yo luchamos con entender esto porque la sociedad occidental nos hizo creer que papá es una cosa y mamá es otra cosa. Nosotros tenemos la mente dividida en el concepto, como que papá fuera una cosa y mamá fuera otra cosa. Bajo el concepto hebreo, cuando se hablaba de padre, se estaba refiriendo a los dos, a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque para ellos no había esa lucha sexista y de género en la que estamos metidos nosotros hoy día, que si el papá es más, que si la mamá es más, que si el hombre es más, que si la mujer es menos. El machismo y el matriarcado en el que nosotros vivimos, ellos no tenían eso. Entonces, cuando se hablaba de un padre, la figura de la mamá y los hijos estaba contenida. Es decir, un padre. Por eso es que usted ve en la Biblia, la gente dice, la Biblia es machista, pastor. ¿Por qué? Porque menciona solo a los padres. No, no pienses eso. Es que estás filtrando con una mente occidental. Hay que entender que la Biblia es un libro hebreo de Medio Oriente y su cultura es diferente a la nuestra.
Entonces, en la cultura de ellos, cuando se mencionaba un padre, por eso la Biblia dice, y los que se alimentaron fueron como 5,000 hombres. Pero no es un tema de machismo, es un tema que cuando se habla que eran hombres, ahí estaban representando sus esposas y sus hijos. ¿Cuántos pueden recibir y entender eso? Entonces, la figura del padre es muy importante en la Biblia porque a los padres, a papá y a mamá, Dios nos dio la tremenda bendición, pero la gran responsabilidad de manifestar la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Nosotros somos los que cargamos eso y por eso la importancia que tiene la función de un papá y de una mamá. Quiero hablarles rápidamente, como parte de mi introducción, de algunas funciones básicas de los pater, de los aba, de los padres. La primera es proveer. Nosotros los padres somos los encargados de proveer lo material, comida, bebida, vestido, casa, todo lo material. Pero también proveemos lo inmaterial. Nosotros somos para ellos fuente de principios, de valores, de riquezas espirituales. Entonces, quiero invitarte a que vayas meditando cómo estás tú, cómo estoy yo. Tenemos que meditar hoy en la palabra, cómo estamos en esas funciones. ¿Estamos proveyendo? Lo segundo que hace un padre es afirmar. Y esto es muy importante. Recuerda que el ser humano siempre se hace 3 preguntas básicas. ¿Cuáles son las 3 preguntas básicas que todos los seres humanos nos hacemos? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y sabes, los padres, papá y mamá, pero especialmente el pater, el padre, somos los encargados de afirmar esa identidad que responde al quién soy. Somos los encargados de afirmar ese propósito, ¿para qué estamos aquí? Y somos los encargados de afirmar ese destino profético y poderoso que Dios determinó para cada uno de nuestros hijos, que es el hacia dónde voy. Si tú y yo no recibimos eso en casa, yo te pregunto, ¿dónde lo vamos a recibir? ¿La universidad lo brinda? ¿La escuela? ¿La sociedad en la que estamos lo brinda? Mira al que tiene a su lado y dígale, ¿usted es papá o usted es mamá? Y si es un varón, dígale, Dios te está hablando, te tienes que meter en este papel. El tercero, vamos, la tercera función, proteger. Los padres somos protectores. Y en esa protección que damos, seguridad, cobertura, refugio, pero ojo con esto, también corrección. La corrección es parte de la protección. Cuando tú y yo corregimos a un hijo, estamos garantizando para él un carácter formado que le va a ayudar a que tenga pocos problemas. Cuando tú y yo no lo formamos, estamos asegurándole que en la vida va a enfrentarse con mucha gente. Aló. Tenemos que proteger. La siguiente función es enseñar. Los padres enseñamos. Y este enseñar tiene que ver con transmitir el conocimiento necesario y formarle el carácter al hijo o a la hija para la vida. Pero sobre todo, entender que enseñamos más que con las palabras, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. Habiendo hecho esta introducción, ahora sí quiero invitarle a que lea conmigo la escritura. Vamos a leer, no se me vaya a cansar porque son muchos versículos. Y a algunos ya casi no les gusta leer mucho la Biblia, pero los voy a obligar a leer. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante, lea conmigo, dice la escritura. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, ¿qué hizo? ¿Y qué le dijo? Y Gedeón le respondió, Señor mío, póngale cuidado, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Póngale cuidado a eso, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Vamos a saltar unos versículos. Nos vamos a ir hasta el versículo 22. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó ¿cómo? Jehová Salom, Jehová de paz. Mire conmigo, siga leyendo: el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Míreme, esta introducción que le hice la quiero conectar con esta historia sobre la vida de un padre llamado Joás, el abiezerita, el papá de Gedeón. Todos hemos escuchado hablar mucho de Gedeón, ¿sí o no? Alguna prédica hemos oído de Gedeón, pero nunca hemos oído una prédica de Joás abiezerita, el papá. Yo quiero hablarte hoy del papá. Pero claro, nosotros los padres somos definidos por la vida de nuestros hijos. Entonces es imposible hablar de un padre sin hablar de sus hijos. Pero el foco va a ser Joás, pero vamos a hacer mención de Gedeón. Y hablando de eso, quiero darte el título de mi mensaje hoy: consejos para un padre. Traigo 3 consejos de parte de Dios. ¿Quién los quiere recibir? El primer consejo es este, escúcheme esto. Dice la escritura que en medio de una situación en la que estaba la nación, en la que estaba el pueblo de Israel, usted sabe que esa era la época de los jueces. ¿Cuál era la característica más grande de esta época? La gente hacía lo que bien le parecía. El pueblo se alejaba de Dios, se iba a sus propios caminos, pecaba, hacía lo que se le daba la gana. Después entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Los enemigos los oprimían, los maltrataban y se sentían acorralados, y entonces rogaban a Dios, pedían por misericordia, y Dios, que es bueno y perdonador, siempre tiene misericordia.
Y volvía y levantaba a un juez que los liberara, que peleara por ellos. Y así se la pasaron. Los historiadores dicen que fueron más o menos 250 años en los que Israel se mantuvo así. Y en uno de esos periodos aparece la historia de este papá de Joás. Y sabe, hermano, es impresionante cómo este padre Joás, Dios lo usa a él y a su casa para levantar de ellos uno de los jueces más poderosos. Hasta el día de hoy el nombre de Gedeón es recordado. Si usted mira las noticias internacionales, una de las campañas que ahorita el ejército de Israel está librando en su guerra allá en Medio Oriente en la que están, se llama los carros de Gedeón. Hasta el día de hoy el nombre de este muchacho sigue vigente. Es uno de los más grandes de la historia en Israel. Y salió de la casa de un papá llamado Joás el Abieserita. Dice la escritura que cuando el ángel del Señor escoge a este muchacho y viene a hablarle, entra en un diálogo con él. Y en el diálogo, una de las cosas que Gedeón dice es: ¿y dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos han contado, nos han dicho, nos han hablado? Y sabes, leyendo esa historia, quiero darte el primer consejo. Celebra, papá, lo que has hecho bien. Celebra lo que has hecho bien. Mira esto. Nosotros somos muy dados a ver lo malo en la gente y lo malo en nosotros mismos. Pero Gedeón fue lo que fue gracias a un papá que hizo muchas cosas bien con él. Dese cuenta de esto. Yo les dije al inicio que una de las funciones de un pater es proveer, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando el ángel vino a buscar a Gedeón, ¿dónde lo encontró? En la casa que el papá proveyó. Lo encontró, y dice la Biblia que lo encontró en la hacienda de Joás su padre. Y lo encontró debajo de una encina. La encina era un gran árbol. Hay sospechas de que era un árbol de mango. A los que les gusta el mango. Estaba Joás con su hacienda, y en esa hacienda que él proveyó para su hijo vino el ángel a buscar a su hijo. Lo cual muestra, mira esto, la Biblia dice que también cuando Dios se le manifiesta a Gedeón, le dice: ve y toma el segundo toro de tu padre. Lo cual indica que habían toros, y si habían toros habían vacas. Aló. Para aquella época se cree que más o menos si había un toro en la propiedad, por lo menos 12 vacas tenían que haber o más. O sea que podríamos pensar que si habían por lo menos 2 toros, que es lo que la Biblia dice. Yo creo que habían más, pero la Biblia dice que por lo menos 2. Así que había por lo menos 24 vacas. Pero también dice que cuando lo encuentra, ¿qué lo encuentra haciendo? Dice que sacudiendo el trigo en el lagar. O sea que la hacienda tenía lagar. ¿Qué era el lagar? El lugar donde se procesaban las uvas. Entonces, si había trigo cosechado era porque habían campos donde habían sembrado el trigo, y habían seguramente graneros, pero no estaban sacudiendo el trigo en los graneros como una estrategia para esconderse, ocultarse de los madianitas, que eran los que los robaban. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que la Biblia muestra que Joás proveyó para su hijo, para su casa. Había hacienda. Pastor, ¿y por qué esto es relevante? Porque usted ve en la Biblia, en el capítulo 6, cuando empiece a leer el capítulo, se va a dar cuenta que dice que simultáneamente muchos de Israel tenían que irse a cuevas y tenían que irse a montes y se escondían. Pero dése cuenta que a Joás el Señor le bendijo, porque él no tuvo que sacar su familia a llevársela a una cueva. Él tuvo hacienda. Algo bueno tenía que tener. Un hombre trabajador, un hombre esforzado, Joás Abieserita. Entonces mira esto. Yo quiero decirte, proveyó lo material, pero también le enseñó a sus hijos sobre el Dios de sus padres y las grandes maravillas, porque Gedeón lo dice: ¿dónde está el Dios que nuestros padres nos han enseñado? O sea que él enseñó lo espiritual, él enseñó a temer a Dios, pero también les enseñó a ofrendar, porque la Biblia dice que cuando el ángel tiene el diálogo con él, Gedeón le dice:
si eres tú y tú de verdad vas a hacer esto conmigo, espérame hasta que te traiga mi ofrenda. ¿Quién le enseñó que a Dios había que ofrendarle? Diga, el papá. No, pero dígalo con ganas. Díganlo todos los varones por lo menos. Yo quiero invitarles a que honremos a los buenos padres. Yo creo que hoy día hay muchos Joás Abieserita que están sacando adelante sus familias, que están haciendo un gran esfuerzo, que no tienen a sus hijos metidos en una cueva, los están sacando adelante. Y yo quiero hoy honrar a esos padres. Yo quiero hoy bendecir a esos padres. Miren, yo quiero invitar a las esposas y quiero invitar a los hijos a que en este mes, que es un mes de honra a los padres, no perdamos la oportunidad de poder valorar lo que los padres están haciendo. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Yo en esta iglesia no he visto un solo hombre de los que yo conozco, no me he encontrado con uno flojo, perezoso. Toda la gente que yo conozco, los varones que yo conozco son gente trabajadora, esforzada, que salen a cortar pasto, que salen a trabajar en lo que sea. Yo los he visto con sus manos engrasadas, son mecánicos, están haciendo la labor. Otros, el Señor les ha bendecido, estudiaron un poco más, entonces Dios les ha abierto puertas, pero están de sol a sol trabajando y produciendo para brindar a sus hijos lo mejor. Les están enseñando la palabra, están predicándoles el evangelio, claro, con fallas y errores, pero están haciendo la obra de Dios. Por eso quiero hoy honrar a esos padres y bendecirlos. Pero el segundo consejo. Entonces el primer consejo es: celebra lo que has hecho. Papá, celebra lo que estás haciendo bien. Tú eres como Joás Abieserita. Pero lo segundo que quiero decirte de parte de Dios como un consejo es: corrige los errores. Corrígelos. ¿Cuál fue el error de Joás? El error de Joás fue este: proveyó casa, proveyó hacienda, había ganado, había comida. Él no sometió a su familia a tener que ir a cuevas y montes. Pero ¿sabe cuál fue el error de él? Que les decía una cosa y los hijos miraban en la casa otra. ¿Cuál fue el error de Joás Abieserita? Que les dijo: tenemos que temer a Dios. En esta casa se teme a Jehová. En esta casa se teme a Dios. Pero levantó un altar, fue a Baal. Tenemos que corregir los altares de contradicción. Los altares de contradicción le hacen mucho daño a nuestros hijos, hermanos. Usted quiere saber por qué Gedeón luchó tanto para creerle al ángel todo lo que le estaba diciendo. Ve con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel, tú liberarás a Israel. ¿Sabe por qué a él le costó tanto creerlo? Porque fue criado en medio de muchas contradicciones. Y las contradicciones dañan la estima. Las contradicciones quebrantan la identidad de nuestros hijos. Las contradicciones ponen muchos temores. Ese fue el error de Joás. Por un lado decía: adoremos a Dios, pero por otro era una imagen de Acera, era una imagen a Baal. Algunas contradicciones que nosotros tenemos hoy en día, mírelas ahí en la pantalla. Adoramos en la iglesia, pero maldecimos en la casa. Hablamos de tener fe, pero nos quejamos todo el tiempo porque no hay dinero. No hacemos altar de oración en la casa ni por 20 minutos, pero nos pasamos horas viendo series y películas y redes sociales. Digan amén o ayayay, pero digan algo. Decimos amar a Dios y a nuestro prójimo, pero no servimos en nada ni a nadie. Invertimos dinero para todo lo que nos gusta, pero no damos nada para la obra de Dios, y nuestros hijos nos están viendo. Solo te mencioné algunas, pero yo sé que el Espíritu Santo, si tú estás viviendo en una contradicción, Él te la está revelando en este momento. Él te la está mostrando, Él te está diciendo: esta es la que tú tienes que derribar. Ahora escúchame esto. Este punto no quiero enfatizarlo para avergonzar a ningún padre ni hacerlo sentir mal.
Quiero más bien mostrarte lo que la palabra trae, porque trae esperanza. La palabra del Señor siempre trae esperanza. ¿Y sabes qué es esperanzador? Esto me encanta. El Espíritu Santo me dijo: en esto traeré revelación a mucha gente. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué fue lo tremendo? Que no fue Joás el que derribó el altar, fue su hijo. Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo que no tengan temor. Los errores que ellos han cometido, yo no permitiré que sus hijos los sigan cometiendo. ¿Sabes cuál es el temor más grande en el corazón de un padre? Que nosotros somos conscientes de los errores que hemos hecho, y lo que más anhelamos es que nuestros hijos no caigan en eso. Por eso tú ves que cuando la palabra del Señor dice que Gedeón derribó el altar, su papá salió a defenderlo. Su papá salió a pararse en la raya. Y ahí viene mi tercer consejo, y con este termino. Levántate y defiende tus generaciones. Papá que estás aquí, mamá que estás aquí, tenemos que levantarnos. No podemos permitirle al maligno que nos acuse y nos señale por los errores que hemos cometido. Sí, la verdad es que los hemos cometido. Pero sabes, yo encuentro en Joás Abieserita un hombre que entendió que tener ese altar a Baal era un error. Y cuando su hijo lo derribó, entonces entendió que era la hora de respaldar al hijo. Yo vine a anunciarle hoy a algún padre aquí que lo quiera recibir, que los pecados y los errores que te tocaron a ti no se perpetuarán en tus generaciones. Dios detendrá esa maldad, Dios detendrá ese pecado. A tus hijos no los tocará. Tus hijos y mis hijos derribarán los altares que nosotros hayamos construido. Perdóneme que se me salió el viejo predicador. La Biblia dice que los de la ciudad vinieron y los de los vecinos vinieron a decirle a Joás: papá, porque el pater es autoridad. Y ellos llegaron a decirle a la autoridad: entréganos a tu hijo porque tiene que morir. Y mira cómo Dios le dio una estrategia a Joás increíble. ¿Cuál fue la estrategia que le vino a la mente? Los confrontó y les dijo: ¿de verdad ustedes se van a poner a pelear por Baal? ¿De verdad ustedes van a contender con mi hijo por ese Dios? Si ese Baal es verdaderamente Dios, pues que se defienda así solo, que pelee por él mismo. Y de ustedes, el que quiera pasar a tocar a mi hijo, lo mataré, que muera hoy mismo. Oh, wow. Mis hermanos, escúchenme. ¿Sabe por qué el enemigo está acorralando a muchos de nuestros hijos? ¿Saben por qué muchos de nuestros hijos están cayendo en drogas, en malas compañías y en muchos vicios y en muchas cosas? Porque necesitamos como padres volver a levantarnos y pararnos en la raya y no permitirle al diablo que venga a dañar y a destruir a nuestros hijos. La razón por la que muchos de nuestros hijos están siendo atrapados por el diablo es que los padres nos estamos quedando quietos, nos estamos quedando callados, como que estamos diciendo: ay no, pues sí, es que él derribó el altar. No, señor. Usted y yo vamos a recibir el ejemplo de Joás Abieserita. Ese hombre se paró en la raya y dijo: mi hijo hizo algo que había que hacer. Porque sabes, hermano, fue que ese altar fuera derribado, el altar de Dios fuera reconstruido. Jehová Shalom vino y la guerra fue a favor de ellos. Yo vine a profetizarle a alguien aquí hoy de parte de Dios. Yo vine a decirle a algún papá: yo sé que el enemigo se ha metido con tus hijos, yo sé que el enemigo ha entrado a tu casa, yo sé que están pasando muchas cosas que no quieres que pasen. ¿Sabes qué está haciendo falta? Que te pares en la raya, que te levantes. Y le estoy hablando a los varones, porque normalmente las mujeres lo hacen. Ellas se paran. Ellas no dan su brazo a torcer. Ellas se levantan como leonas a defender a sus hijos. Pero escúchame, papá, te vine a hablar a ti. Dios bendiga a esas esposas que se levantan, pero el Señor me dijo: dile a los padres que ellos son los que tienen que rugir.
Ellos son los que se tienen que levantar. Ellos son los que necesitan pararse frente al diablo y decirle: mis hijos no los tocarás, mi casa no es tuya, mis hijos no te pertenecen. Tus hijos y mis hijos no serán ni drogadictos, ni alcohólicos, ni mujeriegos, ni proxenetas, ni ningún pecado inmundo de esos, ni mafiosos, ni narcotraficantes. No, tus hijos y mis hijos serán los Gedeones que Dios ha dicho de ellos. Ponte de pie, por favor. Te quiero concluir con estas tres cosas. La primera: Dios no nos pide ser padres perfectos, pero sí piadosos. Enseñémosle la piedad a nuestros hijos. Lo segundo: manifestemos la paternidad de Dios en un mundo lleno de orfandad. Yo sé que le estoy hablando a personas que, sin que me lo digan, muchos varones están luchando con pensamientos de abandonar la casa, de abandonar el hogar, porque la lucha es fuerte, porque la batalla no es fácil. Pero Dios, que te conoce, Dios que sabe lo que estás luchando, me envió a mí con esta palabra hoy. Varón, no te desanimes. El Señor, que te ama, y el Señor que sabe que tú y yo como varones portamos su imagen y su semejanza, Él no te va a dejar desfallecer. Él te va a dar la fuerza. Él va a girar todo a tu alrededor. Dice la Escritura que cuando Joás se levantó a defender a su hijo, ¿sabe qué fue lo siguiente que ocurrió? Dice la Biblia que como ya los de la ciudad tuvieron que aceptar que ninguno podía tocarlo, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Cuando tú y yo nos paramos a detener el avance del diablo en nuestra casa, le estamos dando la autorización, el permiso a que los toque quien sí los tiene que tocar: el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo vino, Gedeón convocó a todos los abiezeritas. ¿Y qué creen? Los que hacía un ratico estaban diciendo: sácanoslo para matarlo, ahora estaban siendo convocados por él para la guerra, y todos lo respaldaron. ¿Qué hizo el cambio? ¿Cómo así que ahorita querían venir para matarlo y ahora están ahí sin mi comandante? Y cuando usted lee la historia, mire esto tan poderoso. Cuando usted lee la historia en los otros capítulos, usted se va a dar cuenta que cuando ellos derrotaron a los madianitas, lo derrotaron diciendo: por Jehová y por Gedeón. El inseguro, el que no se creía que Dios lo pudiera usar. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras generaciones son otras. Yo vine hoy a decirle a algún papá: no desmayes. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu carga, Dios ha visto tu dolor. Pero ten ánimo y ten fe. Tú eres el Joás abieserita de esta generación. Y Dios no solo te va a respaldar a ti, sino que Dios va a derramar su Espíritu sobre tus hijos y sobre mis hijos. Y esos hijos cumplirán el llamado y el propósito que Dios tiene con ellos. Y lo tercero, y termino: Dios puede sacar Gedeones de padres imperfectos pero valientes. ¿Dónde están los Joás abieserita de este tiempo? Que nos paramos en la raya y que nos paramos a decir: ok, sé que tengo errores, pero no me voy a quedar dándome látigo por ellos. Los voy a corregir. Voy a permitir que mis hijos corrijan muchas de las cosas. Los que somos padres y tenemos hijos ya mayores, sabemos cómo nuestros hijos nos han ayudado a ser mejores padres. Cierre sus ojos. Permítale al Espíritu Santo que le hable. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, recorriendo cada silla. Quiero pedirle a la iglesia que ore, porque hay una batalla espiritual. Hay familias que arrebatar.
El enemigo se ha levantado fuerte contra las familias. Por eso el Señor nos puso como iglesia a hablar de esto de familias saludables, porque hay muchas familias enfermas. Eres líder, pastor o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta, predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.